preciosa presencia, amén, tener tiempos con Él. Venimos porque le amamos, porque estamos agradecidos. Pero que tú seas intencional en lo que haces. Y es que este año voy a asistir los miércoles porque voy a madurar en Cristo. ¿Cuántos pueden decir yo voy a madurar? ¿Cierto? Entendemos que nosotros no maduramos por sí mismos, Él nos madura. Pero estamos diciendo, yo me voy a disponer a que el Espíritu Santo me haga como Jesús. Porque la madurez es alcanzar la estatura de Cristo, ser más como Jesús. Ser menos de Mario, ¿sí o no? Que la gente vea menos a Mario y más a Jesús. Amén, Rosita, ¿qué te parecería? ¿Cierto? Y que vean menos Rosita y más a Jesús en Rosita. Que vean más de Jesús en nosotros. Es la idea, madurar. Entonces, estos miércoles yo me comprometo con ustedes a traer alimento para madurar. Es decir, ya no tanta lechecita. ¿Les parece? Sino que ya un alimento un poco más sólido para que empecemos a masticar. Eso no quiere decir que el alimento que vamos a estar tomando los miércoles no sea algo nuevo y que no hayamos conocido, sino que es algo que vamos a tener que empezar a poner por obra, en práctica. Y de eso se trata, porque el Señor, hablándome acerca de este año transicional, tenemos que transicionar, y este es el título del mensaje, transicionar del logos al rema. Del logos al rema. Y vamos a recordar de qué se trata el logos, de qué se trata el rema. Y estamos transicionando en este año hacia la madurez. Tenemos que madurar. Entonces, ¿usted a qué viene los miércoles? A madurar. ¿Correcto? En la presencia de Dios, por la palabra de Dios. ¿Correcto? Dice, es necesario para poder madurar y transicionar, salir de lo conocido y comenzar a dar pasos de fe. Entonces, para poder madurar, usted va a tener que crecer en fe. ¿Sí? Lo que pasa es que usualmente pensamos que la fe es, sí, comprar la casa, comprar el carro. No, la fe para ser movidos a un nuevo hombre, es decir, una persona más como Cristo. Tenemos que empezar a dar esos pasos de fe en nuestra vida personal. Y para poder ser solidificados en fe necesitamos la palabra. Romanos 10:17 dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si ustedes y yo los miércoles vamos a madurar, quiere decir que nos comprometemos con la palabra de Dios. Que no sea algo ocasional de los miércoles, sino que sea jueves, sea viernes, sea sábado, sea domingo, sea lunes, sea martes. Por lo menos yo me voy a exponer una vez a la palabra de Dios. Exponer mis ojos, exponer mi corazón, exponer mi vida, meditar en la palabra. Porque solo así la fe va a tener un lugar o una materia prima para tomar lugar en mi vida y empezar a dar pasos de fe en este año. En la Amplificada dice así: así que la fe viene por el oír lo que se dice, y lo que se oye viene por la predicación del mensaje acerca de Cristo. ¿Correcto? Ahora, listo, este año me voy a poner a mirar muchos predicadores. No se trata de eso. Yo te animo a que la palabra que escuches sea la palabra que sale de tu boca. Es decir, que tú agarres la palabra y la empieces a leer y tú mismo empieces a escucharla. Obviamente complementado con mensajes de la palabra. Aquí predicamos la palabra, ¿cierto? Y la idea es que tú empieces a crecer espiritualmente. ¿Cuántos en honestidad no se han visto en un tiempo de su vida donde usted dice, no estoy creciendo? Yo también. Hay momentos en donde yo me desilusiono de mí mismo y decir, hay áreas que se han desajustado, que tengo que ajustar otra vez. Hay áreas en donde tengo que crecer. Hay áreas donde yo quisiera ver resultados de Dios en mi vida, pero yo no he sido diligente en madurar y en crecer en el Señor para ver los resultados en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijas, en el área económica de mi casa, en la iglesia también, en lo que hago para el Señor por amor.
Y necesito empezar a prestar atención, más atención, y empezar a crecer de una manera intencional, poniendo mis oídos en la palabra. Porque el problema que tenemos hoy en día es que no estamos formando creyentes de la palabra, sino creyentes de frases y de versículos. ¿Sí? Nos llega un versículo, uy, este está buenísimo, y pum, share. O deditos para arriba o corazón. Qué versículo tan lindo. Pero hasta ahí llegó. ¿Sí o no? Y frases muy lindas y reposteamos lo que alguien dijo y uy, esto está tremendo, mire esto. Y ahora con los TikTok, los shorts y los reposteamos pero no nos anclamos en la palabra. Porque lo sobrenatural en tu vida va a comenzar a operar es por la fe. ¿Hace cuánto no ves una operación sobrenatural en tu vida? Y yo no me estoy refiriendo solo a lo externo, sino a lo interno, de que tú digas, wow, ¿cómo he cambiado? Oh, Dios mío, ya no tengo batallas en esta área. El Espíritu Santo, ¿cómo está operando? Uy, estoy empezando a desarrollar dones del Espíritu en mi vida. Empezó a venir palabra de ciencia y conocimiento. Dios me habla una palabra con respecto a algo y es así como Dios me habló. Eso es lo sobrenatural. Ese debería ser nuestro diario vivir en Cristo, en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo quiere que vivamos vidas sobrenaturales. Acuérdense que venimos de una serie de carne o espíritu. Y el Señor nos quiere meter en el Espíritu. Pero todo opera por la fe. Es decir, lo crees y después lo ves. Pero a veces nosotros con el tiempo, con el crecer en el Señor, con el avanzar en Cristo, a veces se nos olvida la fe. Éramos más arriesgados, recién conocimos al Señor. Una vez el Señor me dijo esto, tú tenías más fe en Colombia. Y se lo comparto. Yo, pero Señor, si yo me vine por fe. ¿Cierto? 4 maletas, mi esposa, mis 12 años y nos vinimos por fe. Y Él me dijo esto, porque aquí estás viviendo de tu presupuesto y no del mío. Y me puse a pensar, sí. A veces nosotros queremos lo seguro, pero ojo, yo no estoy diciendo que entonces seamos locos y demos paz. No, la fe es planeada. La fe descansa en lo que Dios dijo. Por eso es que la fe no es loca. A los ojos naturales puede verse loco, ¿sí o no? Pero a los ojos del Espíritu es lo más coherente que podemos hacer, confiar en Dios. ¿O no es así? Confiar en Dios es lo mejor que podemos hacer. Porque a veces te decimos, no, aquí vamos a orar. Pero no todo es oración. Un momento, hay un balance. ¿Correcto? Pero todo comienza con oración. Lo espiritual primero. Y después viene una acción. Y hoy voy a tratar de colocar un balance en algunas cosas para que podamos, ¿qué? Diga madurar. Madurar. La fe para caminar en lo sobrenatural es tomar el lugar por el oír, o toma el lugar por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y para poder entender y operar en esa fe que es por la palabra, debemos recordar la diferencia que tenemos en cuanto a la palabra logos y a la palabra rema. Que ahí yo veo una diferencia abismal entre los hijos de Dios y aún en mi propia vida. Y ya le voy a explicar por qué. Ambos, tanto el logos como el rema, se refieren a la palabra de Dios, pero de dos maneras diferentes. Si solo practicamos uno de los dos aspectos de la palabra, logos o rema, nuestro conocimiento de Dios quedaría fuera de balance, porque la palabra rema siempre estará de acuerdo con la palabra logos. Ahora, voy a empezarlo a explicar. La palabra logos, ¿qué es? Sencillamente la palabra escrita, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí está escrita la palabra. Y la misma palabra habla de ella como las escrituras, ¿no? Lo que está escrito. Lo que está plasmado desde Génesis hasta Apocalipsis es la palabra logos, la palabra escrita. Según de Timoteo dice, 3:16 dice esto: toda la escritura, es decir, todo lo que fue escrito desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirado por Dios. Es inspirado, es soplado, es respirado. Porque alguien dice, oiga, no, pero eso lo escribieron hombres.
Sí, pero hombres inspirados por Dios, donde Dios es tan bueno que no anuló su personalidad para escribirlo. No es que Dios llegó y ellos, como los mediums. No, Dios empezó a inspirarlos, a hablar en ellos y le empezó a dar revelaciones que a veces ellos ni siquiera las entendían, pero las plasmaron, como Él les decía. Por eso es que la palabra es fidedigna, que aunque hombres la escribieron, Dios fue el que la inspiró, la respiró. Voy a decirle algo, muchas veces usted ha querido, voy a decirle algo, a veces Dios le dice, haz esto, y usted no quiere, pero usted termina haciéndolo, ¿sí o no? Yo espero que sea más frecuente de lo que usted dice o de lo que usted piensa. Y aquí voy a contar una infidencia de mi esposa. Me abrió los oídos, me hizo como quien dice, ojo, y es esto. Mi esposa tiene un depósito de palabra en ella. Siempre hay un depósito. Y a veces le dicen que si predica. Y ella siempre dice, no, cuando me dicen que van a predicar, no, yo no tengo tiempo, yo no sé qué y todo. Y la llaman y, que si puedes predicar. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Y cuelga y dice, ay, yo, ¿por qué dije que sí? ¿Me comprende? Porque a veces uno no quiere hacer algo, pero termina haciéndolo y uno sabe que no fue uno. ¿Quién fue? Dios inspirándonos a hacer lo que Él quiere que hagamos. ¿Correcto? ¿Estuvo bueno el ejemplo? ¿Sí o no? Entonces, la palabra de Dios dice, toda la escritura, lo escrito fue inspirado por Dios y es útil, escuche muy bien, para enseñar, para redarguir, es decir, como que usted no lo deja tranquilo, ¿cierto? Lo redarguye, no le deja a usted en su mundo de pensamientos y de ideas y de ideologías, sino que lo corrige y lo instruye en justicia. ¿Me comprende? Ahora, esa es la palabra logos, fue inspirada por Dios. Pero la palabra rema es la palabra hablada, la expresión. Y dijo Dios, hágase la luz. ¿Y qué pasó con la luz? Fue hecha. Es la palabra manifestada, exhalada, la palabra revelada a nuestro espíritu, lo que es, lo que empieza a levantarnos en la fe. La palabra respirada a nuestro espíritu, la que Dios habló, la que abrazamos, la que creemos. Y esta palabra rema es la que nos habilita para caminar o accionar en lo que conocemos. Está el logos, que es necesario, lo escrito, porque escrito está, escrito está, escrito está. Y lo que no está escrito, no lo crea. Si no está escrito, ¿sí? Y está la palabra rema, que es la acción. Lo inspirado, lo hablado por Dios, es la palabra que se habló y que toma una acción. Porque la palabra no fue solo establecida para que quedara escrita, sino para que cobrara carne en nosotros y cobrara vida. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo entre la palabra logos y la palabra rema. La palabra rema, la palabra logos. ¿Cuántos saben que por su llaga hemos sido sanados? Esa es la palabra logos. Ahora, ¿cuántos han recibido la sanidad? Esa es la palabra rema. ¿Me comprende? Una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que vimos. Pero hay muchos hijos de Dios que saben que el agua moja. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Les hago la demostración? ¿No saben? ¿Cierto que no? ¿No? ¿No quieren? Mire, y eso es lo que hacen muchos hijos de Dios. Tienen la palabra contenida. La llevan para todos lados. Saben que el agua moja, pero no se atreven a hacer esto. Bueno, sin golpearse, ¿no? Pero no se atreven a meterse en la palabra. Más, otro poquito. No hacen esto. Y yo deseo que usted pueda hacer eso. Que se quede así. No importa. Pero el agua moja. ¿Cuánto quiere meter? ¿Cuántos quieren pasar del logos al rema de Dios? A danzar en el río del Espíritu,
de dejar de cantar canciones, lléname, lléname, y empezar a ser llenos del Espíritu. Gloria a Dios, el don de servicio entró en operación. Gracias. Que por eso se echan a perder los micrófonos. No, que lo lave ahí, a que lo meta en el río del Espíritu ahí. ¿Me entiende? ¿Quiere que les eche también? Este es un año de madurar. Tenemos que empezar a accionar. Tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes, ya salirnos de la caja, del cuadro. Salirnos de simplemente lo que conocemos y empezar a accionar en las cosas que Dios nos ha hablado. Primera Juan capítulo 1 versículos 1 y el 14 dicen así: en el principio la palabra ya existía, nueva traducción viviente. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Correcto? Logos. Pero fíjese lo que ocurrió. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. ¿Me comprende? La palabra tiene que empezarse a formarse en usted. Que sea su naturaleza primaria. Que la naturaleza primaria no sea odiar, sino perdonar, bendecir, amar. Y dice, y continúa diciendo así: estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. La palabra rema, la palabra logos se lee, pero la palabra rema se ve en su acción. ¿Sí? Podemos decir que logos, gracias, para secarte tú. Podemos decir que logos es donde nuestra fe es establecida, está anclada en lo que está escrito, ¿me comprende? Ahí está anclada nuestra fe, pero el rema es cuando nuestra fe toma acción y se mueve, nos mueve. No nos deja quietos, sino que nos empieza a movilizar. Es empezar a dar pasos. Juan 5, 39 al 40 dice así, estaba hablándole Jesús a los fariseos. Hombres que conocían la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos hoy en día una connotación mala de ser fariseo, ¿no? Uy, mucho fariseo, como quien dice, el traicionero, el traidor. Pero en este tiempo ser fariseo era de lo más alto y prestigioso de la sociedad. Era una persona que conocía las escrituras, que era un maestro de las escrituras, que era de las clases social más alta que había en el pueblo de Israel. O sea, ser fariseo era como, por decirlo así, ser prestigioso, como ser un diplomático. Voy a decirlo de esta forma. Porque ellos eran expertos en las escrituras, tenían gran prestigio ante la sociedad. Y Jesús les está diciendo esto: ustedes estudian las escrituras a fondo. Mire, ellos no eran negligentes. Ellos eran estudiosos y seguían estudiando y estudiaban y estudiaban y estudiaban. Pero si ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Ellos creían que era el logos lo que daba la vida, la letra. Pero dice, pero las escrituras me señalan a mí, al rema, a lo vivo de Dios, al accionar de Dios. 40. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. ¿Por qué es tan bonito quedarnos en el conocimiento? ¿Usted es cristiano, hermano? Sí, yo soy cristiano y de hace 30 años. Lo malo es que no se nota. ¿Me comprende? Hay un orgullo, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu es el que nos da vida para accionar en esa palabra. Ahora, el diablo no le preocupa que vivas en logos. El diablo hasta te compra una Biblia. ¿Me comprende? Mire que las Biblias de todos modos se reparten en todo lado. Hay Biblias de los Gedeones en todo lugar, ¿sí o no? Se ha podido, y es una bendición de Dios. Pero el diablo eso no le preocupa. Es lo que le preocupa es cuando una persona empieza a entregar su corazón y a vivir lo que ahí está escrito. Cuando deja de estar escrito y empieza a verse caminar en el diario vivir de la persona.
A él lo que le inquieta es que vivas en la palabra rema, en lo sobrenatural. A él lo que le inquieta es que ya esa Biblia no esté en tu casa abierta en el Salmo 91 llevándose de arañas y de polvo, sino cuando ese Salmo 91 empieza a verse vivir en tu vida. Cuando empieza a restaurarse tu casa, a restaurarse tu familia. Cuando empiezas a cambiar tu forma de accionar, que en vez de ser hosco y grosero te vuelves una persona gentil y amable. Eso sí le preocupa al diablo. La mayoría de los hijos de Dios no tienen problemas con la palabra escrita, ¿están de acuerdo? Amén. Yo he estado en consejerías y les he hablado a personas, mira, la palabra de Dios dice esto, y me dicen, sí, también dice esto y dice esto y dice esto. No están en desacuerdo con la palabra escrita. El problema es que esta no ha sido revelada para alcanzar la madurez del pleno conocimiento de Dios y su voluntad para sus vidas. No hay madurez. La palabra nos madura. Pero nosotros nos equivocamos. Pensamos que el que tiene más conocimiento es alguien maduro. No. Puede tener muchos logos. Y wow, y hay personas que saben explicar el logos muy bien. Excelente. Voy a decírselo de esta forma. Hay instructores de conducción muy buenos. Y uno se imaginaría, wow, es un piloto excelente. Y nunca se ha subido en un Fórmula 1. ¿Me comprende lo que quiero decir? Hay personas que son excelentes con el logos y trabajan la palabra y dicen la Biblia, pero cuando tú ves el accionar de la palabra en su vida personal, lo sobrenatural, no viven vidas sobrenaturales sino vidas naturales. La mayoría de los hijos no tenemos problemas con la palabra escrita, sino con la palabra revelada. Entonces, logos es la palabra escrita de Dios, ¿cierto? Vamos a resumir. Logos es la base fundamental de nuestra fe. Nosotros empezamos y estudiamos el logos de Dios, la palabra de Dios. Y este año va a ser un año marcado por el estudio de la palabra de Dios. Tiene que serlo para llevarnos a madurez. Vamos a volver a establecer los discipulados de una manera regular. El año pasado lo hicimos como seminarios distanciados, pero no dio el resultado que queríamos. Sino que ahora vamos a empezar a un estudio regular de la palabra. Vamos a empezar a trabajar con ese logos. Porque es el fundamento de nuestra doctrina. La doctrina tiene que ser corregida. El problema es que muchos hijos de Dios están basando su doctrina por lo que escuchan en internet. Miren, en internet usted dice, ay, me salió un salpullido, voy a ver de qué se trata. Le sale lo peor, se le va a caer el brazo de no sé qué. Hay una locura. Usted tiene que ir al médico, no a Google. ¿Me comprende? Documentarse bien. Y aquí en casa está el médico de médicos. ¿Me comprende? Y vamos a concentrarnos en eso, el fundamento de nuestra doctrina. Entonces la palabra logos es el núcleo de nuestro sistema de creencias y convicciones. Tenemos que tener convicciones claras en un mundo sensorial de emociones y sentimientos. ¿Ok? Pero el rema, la palabra de Dios hablada y revelada, es la palabra que hace carne en nosotros, es llevada a la acción. Es la manifestación del reino de los cielos para caminar en lo sobrenatural. Bueno, tú notas cuando una persona camina en logos y cuando una persona camina en rema. Y voy a darles un ejemplo. Una vez en Colombia, un pastor nos contó esto, que él estaba con algunos miembros de su iglesia y estaba en uno de los edificios del gobierno, de la alcaldía de Bogotá. Y estaban ahí cuando empezó un temblor. Y empezó ese edificio a sacudirse. Y unos, ¡ay, pastor, qué hacen! Unos salieron corriendo, otros, hermanos, por más de que corramos, no hacemos nada. Venga para acá. Padre, en el nombre de Jesús, tú nos guardas, tú nos proteges. ¿Me entiende? En el momento de angustia, si usted el logos no lo lleva al rema, no le va a servir para nada. Para nada. Si usted va a salir a correr como un loco. Necesitamos la palabra rema para madurar y caminar en el Espíritu.
lo revelado, el saber, Señor, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Necesitamos ser como Jesús, que se durmió en la barca con tormenta. Y cuando lo despertaron, Jesús, nos vamos a morir. Y Jesús les dijo, ¿es que ustedes no han leído que el Mesías va a morir crucificado, no ahogado? No les dijo eso, obviamente. ¿Usted sabe a qué me refiero? Hay cosas que no te destruyen. Y si vienen a destruirte y eres un hijo de Dios, vinieron, fue a promocionarte. Agarra esa palabra. La Biblia es la palabra de Dios, pero es el Espíritu de Dios es quien la revela, nos lleva al rema y la manifestación de su poder. Solo el Espíritu Santo nos puede llevar ahí. Él es el que nos corre el velo, porque revelar es quitar el velo. Revelar, ¿usted se acuerda que antes las cámaras de fotografías tenían un rollito? Y que uno hacía así y ponía la película y sellaba, y por este lado uno hacía así, iba pasando y después uno se metía. Yo estudié publicidad y tuve una materia de fotografía. Después uno se metía a un cuarto oscuro. De hecho, a nosotros nos hicieron hacer una cajita con un aluminio, una caja en balso, en una maderita ahí, y con un aluminio de cierto espesor y con un alfiler. Hacíamos, y ahí en el cuarto oscuro metíamos atrás el papel para que quedara impregnado, y uno quitaba ahí 1, 2, 3, era un huequito de alfiler ahí, 3, 4, 5, y después métase por medio de unos procesos químicos. Entonces uno lo metía el papel en revelador, pero no podía mucho revelador porque entonces se dañaba la imagen, y después en fijador para después poderla sacar a la luz y poderla ver. Pues el Espíritu Santo es el que hace eso, que al principio, aunque usted no está hecho, aún en las películas usted creo que lo ha visto en un cuarto oscuro donde meten un papel y va agarrando como imagen. ¡Wow! Eso es lo que el Espíritu Santo. Por eso es que para poder caminar en la palabra revelada es necesario que el Espíritu Santo esté en nosotros. Porque si es una persona que solo tiene logo, solo va a ver blanco. Amén, hermano. ¿Usted ve algo ahí? Sí. Sí, Dios sana. ¿Me comprende? La Escritura establece la doctrina y las creencias fundamentales, pero el Espíritu Santo es quien nos lleva a conocer, a experimentar y a vivir esa palabra. A vivir la palabra. Mire, cuando tú vives la palabra, ¿sabes qué hace la vivencia de la palabra? Produce en ti amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso empieza a producirse cuando Dios empieza a revelarte su palabra. Voy a decirte esto: tienes deudas. Oh my God, ¿y ahora qué vamos a hacer? Biles. Y viene la palabra: mi Dios pues suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No como los loros, ¿no? Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Porque hay muchos Dios de Dios repite y repita y no dejan que el Espíritu Santo se la revela. Pero se lo aseguro que cuando usted viene revelación, mi Padre es el dueño del oro y de la plata, y Él va a suplir todo lo que me falta y yo tengo paz. ¿Qué viene a su vida cuando esa palabra el Espíritu Santo se la revela? Amor. Te amo, Señor. Gracias. Después viene paz. Usted dice, oye, ¿y usted no está preocupado? No, porque es Dios. Él es el que... Paciencia. Ok, Señor, espero en tu tiempo porque tú ya me lo dijiste. ¿Me comprende? El fruto del Espíritu Santo se empieza a revelar y a desarrollar cuando la palabra empieza a ser revelada. ¿Por qué no vemos el fruto del Espíritu en la vida de los creyentes? Porque no hay palabra revelada. Y el fruto del Espíritu no se puede falsificar. Se puede imitar por un tiempo, pero no falsificar. Entonces, para pasar del logos a rema, necesitamos dar un paso de fe, empezar a creer lo que dice la palabra. Señor, en tu palabra tú dijiste, yo no voy a ser un lorito. Yo no voy a estar repite, y por dentro voy a estar angustiado, preocupado, entristecido, afligido, sino yo voy a empezar a creer. Y voy a forzar a mi alma a creer. Ese es el trabajo de nosotros como creyentes, traer a nuestra almita para que nuestra almita no esté por ahí. Tranquila, venga para acá, venga para acá. Mire lo que dice la palabra. ¿Por qué te abates o te afliges, alma mía, dentro de mí? Vamos a esperar en el Señor. ¿Listo? Vamos a estar tranquilos.
Vamos a creer lo que dice la palabra. Uy, ¿cuántos dicen amén? O ayayay, o como quieran. Mire, el libro de los Hechos no fue escrito para exaltar las proezas de los apóstoles. Hechos de los apóstoles, ¿cierto? Así es titulado. Algunos dicen que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Pero sino fue para mostrarnos cómo la palabra logos se convertía en palabra rema por la obra del Espíritu Santo en las vidas de estos hombres y mujeres. Porque Él es quien transforma personas comunes y corrientes en héroes de la fe. Tú puedes ser un héroe de la fe cuando decides creerle a Dios, cuando esperas la revelación de la palabra. ¿Cuántos dependen del hombre? Si yo preguntara eso, ¿cuántos de los que están acá levánteme la mano si usted depende del hombre? Nadie la levantaría. Pero entonces la pregunta siguiente es, entonces, ¿por qué te angustias? Porque o estás dependiendo de alguien más o estás dependiendo de ti mismo. ¿Sí o no? Y si dependes de ti mismo, te voy a dar una noticia. Tú eres un hombre. Y maldito el hombre que confía en el hombre. Pero si confiáramos en Dios y viniera esa palabra revelada a nuestro corazón, Señor, nunca nadie que ha confiado en ti ha sido avergonzado. Ay, Jesús, gracias. Ahí es donde tienes que llevar a tu alma para madurar. Aunque tengas que llevarla 30,000 veces, porque nuestra alma es especialista en escaparse. Y otra vez poner atención, los oídos, los ojos y todo en otras partes. Y no, ay, otra vez vuelve la misma burra al mismo trigo, dicen por ahí. Venga, alma, venga para acá. Y es nuestra alma, tenemos que aprender a amar nuestra alma. Tenemos que aprender a qué nos angustia, dónde abre uno a la puerta, cuáles son sus luchas, cuáles son sus trabajos. Porque estamos en el proceso de salvación de nuestra alma. Usted tiene que aprender hasta si de pronto cuando usted está más cansado es cuando es más irascible o no. O cuando tiene hambre. Ningún hombre dijo amén y todas las mujeres. ¿Sí? Y uno tiene que aprender, saber cómo uno es. Tranquilos, no se me cayó ningún tornillo. Los tengo bien puestos, gracias a Dios. Tengo una llavecita. ¿Sabe para qué uso esta llave? Porque yo tengo una silla para oración, ¿cierto? Y esa silla ya parecía una hamaca. Yo estaba así orando. Y esta llave ajustó las cosas. Una llave. Y la llave va a ajustar tu vida. Y te va a dar firmeza otra vez. Pero tu fe tiene que estar puesta en la palabra. Y tienes que hoy salir de aquí y decir, bueno, voy a pasar de logos a rema, es necesario. Porque si quienes conocen la palabra, pero además tienen la revelación del Espíritu Santo, van a caminar con el poder de Dios en lo sobrenatural. Según de Corintios 3:6 dice así: el cual Dios asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu trae vida o vivifica. Mira, cuando la palabra es soplada y revelada por el Espíritu, tú entras en vida. Mueres al pecado y vives para Dios. Mueres al mundo y vives para lo del Espíritu. Un verdadero hijo de Dios es un peligro. Perdón, voy a leerlo de otra forma. Sí, somos un peligro para el diablo, ¿no? Pero un verdadero hijo de Dios es peligroso cuando está lleno de letra de las Escrituras, pero vacío de la experiencia de la palabra revelada. Porque la letra sin la manifestación del Espíritu Santo en su vida destruye cualquier avivamiento del Espíritu en su vida y comienzan a vivir una vida natural sin el poder sobrenatural. Y a estos usualmente se les llama religiosos. ¿Quiénes mataron la letra? ¿Quiénes mataron la palabra viva? Los religiosos de la época. Porque ellos confiaron en las Escrituras, pero no confiaron en quién era la palabra,
en quién eran las Escrituras. Y nosotros podemos estar haciendo lo mismo. Y la idea es que empecemos a entrar en olas del Espíritu, pero de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. De acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Todo comienza con una palabra. Todo en tu vida va a comenzar por una palabra. Por eso es que tú siempre que tú tengas una situación, busca en las Escrituras: Señor, ¿cuál es la palabra que me vas a hablar? La palabra que vas a respirar sobre mi vida. La palabra que me va a dar vida. Una vez yo le pregunté a una persona: bueno, y con respecto a esta situación, ¿qué palabra Dios te habló? ¿Qué te habló? ¿Qué te reveló a tu corazón? Dice: no, bueno, pues Dios le dio un sueño a mi mamá. Bueno, muy bonito que tu mamá haya tenido un sueño, pero a ti, ¿qué te habló el Señor? ¿Qué palabra tomaste y que te alumbró en el corazón y que te trajo amor, gozo, paz, paciencia? Pues una vez oraron por mí y me dieron profecía. Pero eso causó, no, pues dijeron. ¿Me comprenden lo que te quiero decir? Dios te va a hablar a tu corazón, porque todo comienza con una palabra. Ponte sobre tus pies. ¿Cuántos dicen tengo que madurar? Yo también tengo que madurar, pero no tengo que madurar, voy a madurar. Voy a ser diferente este año. Voy a crecer espiritualmente. Voy a avanzar. No me voy a quedar ahí. Ahora, después de lo que tú has escuchado hoy y el Espíritu Santo te ha hablado, vas a escuchar este texto de una manera diferente. De pronto ya lo has escuchado, pero lo vas a escuchar diferente. Marcos 11, 23 y 24. Quiero leértelo en la Biblia amplificada. Que dice así: les aseguro y les digo de la manera más solemne. Me gusta como le dice, de la manera más solemne, o sea, de la manera más seria, concienzuda, real, respetuosa. Dice Jesús que cualquiera que diga a este monte: sé levantado y arrojado al mar, y no dude en su corazón el poder ilimitado de Dios, sino que cree lo que dice va a suceder, le será hecho de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Entendimos todos? Vuelvo a repetirlo. Les aseguro y les digo de la manera más solemne que cualquiera que diga a este monte: sé levantado y arrojado al mar, y no duda en su corazón en el poder ilimitado de Dios. ¿Dónde está la fe? No en lo que tú dices, sino en el poder ilimitado de Dios. Que a través de lo que tú conoces expresas una palabra rema, una acción. Sino que cree lo que dice va a suceder. Mira, me gustó esta versión por eso. Dice, sino que cree lo que dice va a suceder. Mira esto. Puede suceder en un año, en un mes, en 6 meses. Pero lo importante no es cuando suceda afuera, sino cuando sucede adentro. Es decir, si yo lo creo y lo declaro, para mí ya está hecho. Aunque afuera no se haya movido el monte. Y eso determina mi actitud, mi fe. Por eso es que usted encuentra locos declarando que no tienen nada, tienen los zapatos rotos. Gloria a Dios, el Señor me provee. Y yo bendigo gente. Y yo soy próspero y bendecido. Hermano, pero tiene los zapatos rotos. En mi corazón ya está hecho. Todo es cuestión de tiempo. Pero ya está hecho. No dice, bueno, algún día Dios lo hará. Eso es esperanza. Eso es diferente. Porque la fe es hoy y ahora. Ya está hecho. Por eso la palabra escribe ciertas escrituras en pasado, para que tú creas que ya fueron hechas. Por ejemplo, por sus llagas hemos sido pasados, sanados. No, Dios me sanará en un futuro, sino que ya fue hecho. Para mí es una realidad hoy. Mira lo que dice.
sino que cree que lo que dice va a suceder, le será hecho de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso es que necesitamos de la palabra escrita, porque aquí está escrita la voluntad de Dios. Algunos dicen, no, pues si es la voluntad de Dios me voy a sanar. ¿No has leído la Biblia? Perdón, te lo digo con todo amor y con todo respeto. ¿No has leído la Biblia? La Biblia dice que por su llaga ya hemos sido sanados. Y Jesucristo fue, ¿cierto?, a la cruz. Es decir, para Dios es un hecho. Hay cosas que ya son un hecho para nosotros. Él nos redimió de la muerte espiritual, de la pobreza y de la maldición de la ley, que incluía pobreza, muerte espiritual y enfermedad. Por eso Él nos redimió de la ley, de la maldición de la ley. ¿Me comprende? Ahora, 24. Dice, por eso les digo, todo lo que pidan en oración, de acuerdo con la voluntad de Dios, crean con confianza que ya lo han recibido y les será dado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay cosas que yo ya doy en mi corazón por hecho, ya están hechos, solo estoy esperando la manifestación. Pero para mí ya es hecho. Por eso es que cuando llegan cosas en mi vida ya no me sorprendo, porque ya está hecho de acuerdo al plan y la voluntad de Dios, porque conozco su palabra. Entonces, ¿cómo decirte esto? Solo quiero usar un pequeñito ejemplo, porque tú vas a hacer un pequeño ejercicio ahorita, y es que le vas a hablar a tu montaña, pero le vas a hablar desde la perspectiva correcta, con fe. Ya no más con esperanza, con fe, creyendo en tu corazón. ¿Cuántos saben que la luna va a salir esta noche? Levánteme su mano. ¿La está viendo? ¿Por qué creen que la van a ver esta noche? Porque ya sabemos. Porque es un hecho, aunque usted no la vea. Mire, cada vez que usted salga de noche y vea la luna, crea que ya fue hecho lo que usted diga. Porque aunque en este momento no le esté viendo, no quiere decir que no esté allá donde tiene que estar manifestándose. Y hay cosas que de pronto Dios te va a llevar para que veas la manifestación de lo que hoy, en esta noche, para ti va a ser hecho. Amén. Cierre sus ojos y ore. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos llevas del logos al rema, y yo lo creo, Señor. Yo creo ya y lo recibo, y camino simplemente al cumplimiento, porque creo ya que he recibido lo que va a pasar. Y yo digo, a todo monte en mi vida se quita y se echa en el mar, porque ya está hecho. Gracias, Señor, descanso en ti. Levante sus manos y dígale, descanso en ti, Señor, porque esto ya está hecho. Ahora le voy a llevar un poquito más de fe. Gócese ahí donde está. Empiécese a gozar. Diga, Señor, gracias. Aleluya, Señor. Gracias porque está hecho. Su mente le va a decir, ay, tan ridículo si ni siquiera ha sido hecho. Pero en su espíritu usted ya lo recibió. Gócese. Gócese. Porque cuando uno recibe una palabra revelada, viene amor, gozo, paz, paciencia. Solo aprender a esperar en la manifestación. Pero para mí hoy fue hecho. En mi corazón hoy fue hecho. Hermano, ¿ya son manifestó? No, pero ayer, anoche en el servicio del miércoles, para mí ya fue hecho. Por eso es que no me vas a ver más afligido con esto, no me vas a ver más preocupado, porque para mí ya fue hecho. Amén. No necesitas orar más, necesitas creer que lo que dijiste ya está hecho. Padre, yo te pido que fortalezcas en este tiempo la fe de tus hijos para ver la manifestación gloriosa de tu poder. Señor, que nuestras oraciones se vuelvan como la oración de Jesús frente a la tumba de Lázaro.
que levantó sus manos y dijo: Padre, oro para que estos vean que tú me escuchas y para que crean. Señor, gracias porque ya tenemos herencia, y de nuestra herencia tomamos y creemos, porque nuestra fe no está puesta en lo que hacemos o en lo que el mundo dice o en las posibilidades humanas, sino nuestra fe está puesta en el poder ilimitado tuyo, de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Listo? ¿Ya? Gloria a Dios. Le daré un aplauso al Señor, déselo con todo el corazón. Ahora, la pregunta es: ¿cuántos van a seguir orando por eso? No, no ore por eso, no vuelva a orar. Ya está hecho, ya está hecho. Los hice caer, ¿sí ve? Ya está hecho. Usted ya no tiene que orar más por eso, ahora tiene que dar es gracias y gozarse. Y si todavía no se goza y da gracias, es porque todavía no ha recibido la revelación.